tema la influencia de tu voto, podríamos decir, aclarando la premisa que muchos creyentes todavía tienen de que su voto es exclusivamente para ganar, y un sector cree que solamente gana con los partidos que tradicionalmente hemos tenido, que han llevado a Puerto Rico a la quiebra y que nos tiene en la situación de los amigos del alma, tanto azules como rojos, durante toda la vida. Y, ¿verdad? Ese pensamiento permea. Nosotros como medio respetamos ese pensamiento porque muchos de esos electores pudiesen estar escuchándonos en esta mañana. Estamos proveyendo otros tipos de puntos de vista en esta tarea de que el pensamiento del creyente cambie con respecto a cómo la influencia de su voto puede cambiar tantas y tantas cosas. Antes de abrir las líneas, hay una canción que lleva un mensaje y que crea conciencia. Mario, explícanos un poquito de esta canción que vamos a escuchar. Para efectos de récord, ¿verdad? Esta canción hace más de un año y medio que la trabajamos. La canta el pastor René González. René está ahí. Qué bien. Y es un trabajo que hicimos junto con Plena Vida. Y René, nosotros, todo el que conoce a René sabe que la mayoría de sus canciones son canciones de fe. O sea, si tú lo crees, la fe mueve montañas. Eso es así. La fe hace que las cosas sucedan, la fe te impulsa. Así es. Y precisamente fue fe lo que activó el corazón de mucha gente para que ya hoy, esto es un hecho, Juan, ya hoy tenemos un nuevo partido. Y todo eso es un acto de fe, eso empieza con fe, vamos a creer que el cambio se puede. Y me voy a tomar el atrevimiento, antes de poner la canción, de dar una noticia. A ver. En el día de ayer, Ayer por la tarde, certificaron, la Comisión Estatal de Elecciones certificó formalmente al doctor César Vázquez Muñiz como candidato a la gobernación. Ya tenemos candidato. Ya tenemos un candidato a la gobernación certificado. ¿Ok? Es histórico porque el Proyecto Dignidad es el primer partido genuinamente llamado conservador. Eso es así. Y eso es una buena palabra, no es una mala palabra. Exacto. Partido conservador que representa, yo creo que a la mayoría del pensamiento puertorriqueño. Yo creo que esa es la verdad. Esa es la verdad. El único partido que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ningún otro partido se ha pronunciado a favor de la vida. Y la familia, porque el centro de todo este proyecto es defender a la familia, que la familia tenga mejores oportunidades. Y es un hecho que tenemos un candidato de corte conservador este año para las elecciones. Y todo empieza con un poquito de fe. Al principio empezamos a hablar, vimos la posibilidad. La realidad es que cuando hablamos con la gente en la calle, de verdad la gente está cansada. Entonces, ahora que llega la oportunidad, algunos están titubeando. Mira, no, ya esto es un hecho. El cambio va a llegar si el corazón de la gente está dispuesto a recibirlo. Porque yo soy de los que pienso que Dios pone reyes, esto lo dice la palabra, según el corazón de la gente. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Quieres seguir en la miseria? ¿Quieres seguir en la bancarrota? ¿Quieres seguir en la corrupción? ¿Quieres que tu familia siga deteriorándose? Bueno, vota porque tú sabes que te va a llevar ahí. Pero si quieres un cambio, requiere un acto de fe. Cambiar el escenario, dar un paso cuando la gente piensa que no, eso requiere un acto de fe. Esta canción me ayuda a entender algo de eso. La canción dice, ¿de qué habla? La canción dice para escucharla, que mientras como pueblo tengamos fe, vamos a prevalecer. Qué lindo. Yo recuerdo cuando hablaste por primera vez acá y todavía no, y llegó el tiempo. Llegó el día. Es. Qué Así bueno. que esperamos que el pueblo la disfrute, escrita por el pastor René González. Esperamos que sea una inyección de fe para que tu mente cambie y te des cuenta que verdaderamente podemos si solamente creemos. Creemos. Amén. Por las piedras del camino, a pesar de las heridas que nos sanan tan seguido, estoy de pie, con ganas de luchar, y sobre la verdad mis pasos se guiarán. A pesar de la fatiga y del ruido que ensordece, el volumen de las voces, nuestro pueblo permanecerá de pie, con ganas de luchar, y sobre la verdad sus pasos se guiarán. Somos la certeza de un mejor mañana para nuestra tierra. No hay mejor remedio
luchar, sobre la verdad mis pasos se guiarán. Somos la certeza de un mejor mañana para nuestra tierra. No hay mejor remedio que reconocer que es que buscamos con fe y con firmeza. Nos darás la mano y al final del día prevaleceré. Y pensar que en nuestro caminar solemos olvidar que tienes el control. Otra vez insistes en mirar y sin reprochar nos vuelves a ayudar. Mientras como pueblo tenga fe, sé que prevaleceré. Mientras esté viva esta esperanza, vamos para adelante, tú vas a ver. Mientras como pueblo tenga fe, sé que prevaleceré. Insistir, persistir para llegar hasta el final, no te puedes rendir. Mientras como pueblo tenga fe, sé que prevaleceré. Prevaleceremos, prevaleceré, tú ves. Y mientras como pueblo tenga fe, sé que prevaleceré. Te lo dije y tú lo sabes. No te rindas. En Cristo el que es. Se puede, paso de fe. Se puede, se puede, paso de fe. Se puede. A ese ritmo abrimos las líneas telefónicas en esta mañana. Qué linda está esta canción. ¡Qué canción más hermosa! Espectacular. Oye, tiene muchas líneas, yo anoté una para mi charla. A pesar de que hay ruido, la voz prevalece. Eso es así. La voz prevalece. Eso es así. ¡Wow! Me encanta. Y persistir, Y insistir. persistir. Para llegar al final no te puedes rendir. ¡Qué lindo! Si hemos llegado hasta aquí, es cuestión de seguir insistiendo. Yo me acuerdo, Juan, como para octubre, noviembre, yo tuve una conversación con Juan y Juan me hace el comentario: Mario, ¿cómo tú ves eso? ¿Qué tú crees? Y yo le dije a Juan, lo vamos a lograr. ¿Te acuerdas que te lo dije? Lo vamos a totalmente lograr, así. lo vamos a lograr. La verdad es Qué que, bien. la verdad es que el escenario no se veía, ¿cuál es la palabra? Como que no parecía que se iba a dar. Correcto, sí. Pero yo sabía, No se veía propicio. gracias, pero yo sabía que había suficientes personas creyéndolo para que las cosas pasen. Lo único que tiene que suceder es que suficientes personas lo crean y produzcan el cambio. Yo soy un hombre de fe, y como hombre de fe me viene a la mente el pasaje en la Biblia que aparece en Segunda de Reyes, donde están buscando a Eliseo. Y de pronto llega un ejército enorme. Y sale el siervo de Eliseo. Y cuando mira el escenario dice: estamos limpiados. No hay manera, No hay manera de aquí. salir. Como muchos boricuas están diciendo hoy en día. Ajá. Muchos se están yendo de Puerto Rico porque dice: estamos limpiados, aquí no hay break. Ajá. Pero Eliseo le dice al siervo: cálmate, papá, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Eliseo no lo dejó ahí. Ajá. Le dijo, vuelve y mira. Eliseo ora y dice: Señor, ábrele los ojos para que él vea. Ajá. Y cuando el siervo se fueron abiertos sus ojos, ¿Qué es ¿qué esto? es esto? Son más. Rodeado de un ejército Y la poderoso. realidad. Y Juan, yo estoy convencido, como que me llamo Mario Javier Rosario Maisonet, que son más los que queremos ver un cambio, son más los que confiamos en Dios, son más los que creen que los valores que la palabra de Dios establece y los principios de la fe judeocristiana pueden cambiar este escenario. Somos Exactamente. muchos más, pero si te dejas ir por lo que los ojos naturales ven, probablemente no lo vas a hacer. Pero si le pides al Señor: ábreme los ojos. En Puerto Rico ahora mismo son miles las iglesias, son miles la gente de fe que está dando servicio al país en instituciones de orfanato, en instituciones de psicología. Cuando ya la gente perdió toda su esperanza, va a buscar esta gente de fe y nos quieren acallar, quieren cerrar la puerta, pero al final el pueblo de Puerto Rico sabe que nuestro descanso
está en el Dios de Israel. Sabemos que si podemos poner nuestra fe y poner hombres que sean temerosos de Dios, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Así es. Sí, y la realidad que Puerto Rico es un pueblo de valores cristianos. Y somos muchos. Lo que pasa es que hay un grupo pequeño, pero es un grupo pequeño gritón que está diciendo lo contrario. Pero nosotros vamos a demostrar que somos más y que somos un pueblo pro vida, porque somos pro vida. Esa es la realidad, aunque quieran decir lo contrario. Y me gustaría aclarar una cosa. Nosotros somos un partido civil de valores conservadores cristianos. Pero cuando decimos que somos conservadores cristianos, es que el fundamento que nos ha traído aquí como pueblo no se cambia. Pero por lo que está construido encima, eso tenemos que transformar, lo que quede claro. Porque no es que seamos conservadores y nos vamos a quedar conservando. Vamos a conservar la zapata de nuestros valores cristianos, pero lo que vamos a edificar encima, definitivamente vamos a ser transformadores. Las mejores propuestas económicas para bregar con la situación de Puerto Rico actual, el Proyecto Dignidad se las prestó al partido que está en el poder para que las ejecute. Le encantaron, pero obviamente está el interés político y las han dejado quietecitas. Si Proyecto Dignidad tuviera la oportunidad de hacerlo, lo ejecutaba. Yo tengo un par de minutos para los oyentes. Preguntas y dudas a Mario, a la licenciada Lizy Burgos, al 787-993-9700, 787-993-9700. Vamos con la primera, inmediatamente. En ruta, muy buen día. Buenos días, el pastor Edwin, del área de Manatí, pastor Edwin Meléndez. Hola, Edwin, bendiciones. Buenos días, pastor. Bendiciones, pastor. Saludos a Mario y a todos allá en el estudio. Qué bueno el saber que tenemos pues ya un candidato certificado. Creo que es una gran oportunidad para el pueblo cristiano y para el pueblo que todavía cree en los valores, el que podamos movernos a esta alternativa que Dios ha permitido que esté en estas elecciones. Así que para Mario y para todo ese equipo que ha estado ahí luchando, les damos las gracias a Dios por ello. Y creo que vuelvo a repetir, es una hermosa oportunidad para que nosotros la aprovechemos. Los partidos tradicionales han tenido gente que han tratado de ser nuestros, los que nos están, se me fue la palabra, representando. Pero a la hora de la verdad, el partido siempre tuerce brazos y a veces a esos que nos quieren representar se les hace difícil pues el enfrentar las maquinarias de los partidos. En Proyecto Dignidad tenemos gente que tienen un mismo pensar y que estoy seguro de que lo van a hacer mucho mejor que las opciones que tradicionalmente hemos tenido por años. Justamente estaba viendo ahora en el Face una encuesta que tiró la señora Lúgaro, donde ella aparece con un 38% y el partido que ella representa, y subsiguiente a eso pues siguen los partidos tradicionales, y en cuarta posición escuché a Mario decir que en algunas encuestas aparecen en tercer lugar. Pero en esta encuesta que tiró la señora Lúgaro aparece en un cuarto lugar Proyecto Dignidad. Lo importante de esto no son las encuestas, lo importante de esto es que el pueblo cristiano salga a votar. Eso es así. Y que manifieste su verdadera encuesta y su verdadero sentir en las urnas. Nosotros por año hemos siempre dicho que somos un pueblo grande. Yo escucho números de 1 millón de cristianos en Puerto Rico. Las elecciones en Puerto Rico han sido pocos los candidatos que han ganado por ese voto, o por ese porcentaje de cantidad de votos, y el pueblo cristiano los tiene. Un líder del Partido Nuevo Progresista en una ocasión le dijo al pueblo cristiano: ustedes no saben el poder que ustedes tienen. Eso lo dijo Rivera Chap, presidente del Senado, y se lo dijo a los pastores en distintas reuniones: ustedes no saben el poder que ustedes tienen. Ellos mismos saben el poder que tiene el voto cristiano. Así que, gente, vamos a aprovechar esta oportunidad, no la vamos a desperdiciar. Esto le ha costado a todo este equipo de trabajo que ha llevado esta labor, le ha costado lágrimas, sufrimiento, pero ahí está esa opción. Ahora como pueblo no nos podemos quejar, como pueblo cristiano, claro que no nos sí. podemos quejar. Gracias, pastor, esta mañanita. Saludos, pastor. Qué bueno, lo ¿verdad? bueno que comentó agradecemos al pastor, está claro, y así como él hay muchos. Lo que pasa que como no tienen
la exposición, pero hay muchos pastores que están atentos a Dignidad, aunque la gente diga lo contrario. Y nosotros no venimos del quehacer político, o sea que nosotros no tenemos lealtades con nadie. La única lealtad es con nuestros fundamentos, con la familia, con los valores y con la vida. ¿A qué ustedes le atribuyen ver a una Lúgaro entre las primeras posiciones en varias tablas? ¿A qué ustedes le atribuyen? Bueno, ¿Qué es lo que falta o qué es lo que ella está haciendo que... Primero que nada, tenemos que empezar a aprender del juego de la política. Hay que empezar a aprender. ¿Quién origina las encuestas? Hay gente que origina encuestas y la originan en su propio partido. Y pues, al yo originarla, llamo a los míos, le digo a los míos, voten adelante. Cuando todos los míos votan, pues digo, mira, estoy adelante. Pero quiero resaltar un detalle. Hubo una encuesta que hizo un medio de comunicación, una emisora, nada que ver con nosotros. Nosotros nunca habíamos sonado en esa emisora, una emisora secular. La puedes mencionar, no problema. Me parece que era Noti1, si no me equivoco. Puedo buscar el dato, no guardé bien el nombre. A mí me parece que sí, que fue. Pero el punto es que hicieron esta encuesta. César Vázquez nunca había estado en esa emisora, ningún tipo de comunicación con ellos. Y en la encuesta ponían el partido PNP primero, a Proyecto Dignidad segundo y al Partido Popular tercero. Y para nosotros eso fue como que wow, porque nosotros no hicimos absolutamente nada, no sonamos ahí, no hicimos nada. Y es una emisora secular. Entonces, fue un mensaje que nosotros lo tomamos positivo. Claro. La gente está cansada y saben que los 4 partidos no nos representan. El único partido que abiertamente ha declarado en contra de la educación con perspectiva de género es Proyecto Dignidad. Que quede claro, todo aquel que se toma el tiempo de entrar al internet y buscar fuentes responsables, hablando del tema de la perspectiva de género, se escandaliza. Porque los medios te hablan y te dicen 4 cosas, pero no te definen. Yo le digo a la gente, dile que te lo expliquen arroz y habichuela. Dile que te lo expliquen arroz y habichuela. Entonces usan palabras muy sofisticadas, tú no las entiendes y suena sofisticado, como suena sofisticado, esos son. No, dile que te lo expliquen. Cuando te lo expliquen, ningún padre responsable de familia que ame a sus hijos va a permitir que el sistema de educación los eduque con la ideología de perspectiva de género, que es una trampa. Puerto Rico tuvo una merma del 35% de nacimientos en esta última década. Juan, eso es alarmante. Alarmante. Eso es alarmante. Claro. Si nosotros no empezamos a educar a nuestros hijos correctamente, el ciclo natural de la vida, que 2 personas se casan y reproducen, tienen más hijos, que esos son los que van a cuidar de ti cuando estés viejo, estamos fritos, Juan. El papel que juega el aborto en eso es enorme. Mira, enorme. Juan, a mí me escandalizó, me enviaron una tabla de las diferentes razones de muertes en el mundo entero. Para mi sorpresa, la razón número 1 de muerte, 14 millones y pico, dice abortos. Eso es así. Y yo dije, ¿cómo es posible que la gente viendo la estadística, 14 millones de abortos? Entonces nos enfocamos en 250,000 del COVID. Que el COVID es el último en la lista. Hay muchas razones, o sea, hay tantas razones para ocuparnos. Y estamos descansando en las cosas. No digo que no sea importante, porque todo es importante, pero si yo tengo que analizar a qué le dedico mi tiempo, 14 millones de muertos, niños. Eso es así, y nosotros teníamos una tasa en el 2010 de 73,060 nacimientos. En el 2016, 28,326 y en el 2019, 22,080 nacimientos. De 73,000 en menos de 10 años. Y yo escuché en un programa que decían que una de las cosas que tenía que ver con la mortalidad, con la poca natalidad, era que si el chikungunya y unas razones, esas personas le faltaron a la verdad porque no se mencionó la verdadera razón, que es el aborto. Así es. Y esa es la información que le llega a la gente. Vamos a una llamadita más en esta hora. En ruta. Buenos días, Dios les bendiga, señora Sierra de Carolina. Estoy en el carro, pero orando, porque yo en esta semana
estaba hablando con una compañera en relación a los partidos políticos y le dije a ella que yo tuve una visión en que el Señor me decía, ora que te van a mostrar el verdadero camino por quien tú vas a votar. Y yo soy una persona cristiana que le sirvo al Señor, soy católica, pero como esta emisora, yo le decía a mi amiga, yo sé que yo tengo que llamar a esta emisora porque yo sé que el Señor me va a mostrar por qué tenemos que luchar, porque como dicen ustedes, los valores se han trastocado tanto que el Señor está llorando porque haya un cambio. Y a mí el Señor me mostró que el pueblo cristiano tenemos que movernos y no dejarnos llevar por tradiciones, sino por las convicciones de lo que Él nos ha enseñado. Y mire, estoy en el carro y tengo una cita médica en menos de 10 minutos, pero yo dije, esta llamada tiene que entrar porque, Señor, tú tienes el poder. Y le dije a mi amiga, el Señor me mostró que tenemos que hacer como en Jericó, que el pueblo hizo esta ronda alrededor de las murallas para que cayeran. Mire, estoy llorando por de la emoción. Tenemos que, como pueblo cristiano, poder volver a Jesús y mirar ese rostro, porque no podemos seguir permitiendo que todo el mundo se contamine con tanta corrupción, tanto atropello, y el pueblo cristiano tiene que levantarse y tenemos que orar como pueblo cristiano. Y yo a mí el Señor me decía, oren, marchen alrededor del Capitolio. El pueblo cristiano, no importa la religión, tiene que unirse porque el mal no puede dominar. Y eso era, pon esa oración, ponlo en oración. Y yo dije a mi amiga, si yo tuviera el poder de convocatoria, Señor, yo no soy digna, haría una marcha pacífica alrededor del Capitolio con todos los cristianos, como las vueltas que se dio en ese momento, allí donde las barreras y las murallas cayeron, porque el poder de Dios va sobre todo. Y yo le pido Poderoso. al Señor que seamos dignos de llevar esta palabra, no importa, necesitamos unirnos al pueblo cristiano y hacer esa marcha en paz y a través del Capitolio caminar con fuerza, como hacían ellos. Eso es. Gracias, hermana, Amén. por tu llamadita Qué en esta bien, hora. qué Mario, el bien. tiempo no corre rápido. Tengo una entrevista que ya está aquí tocándome a la puerta. Gracias por este tiempo que ustedes sacan con nosotros. Un segundito. Me despido con unas palabras de Joan Rodríguez Bebe, que va a ser candidata a Senadora por acumulación. Se me olvidan los títulos. Pero te voy a explicar qué significa votar por Partido Dignidad. Significa que tienes claro que se gobierna para personas, para familias y para comunidades con calidad de vida. Significa votar por el único partido pro vida que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Votar por dignidad significa votar por un partido que busca fortalecer al empresario local para construir un país sobre nuestro propio esfuerzo y capacidades. Significa votar por un partido que no titubeará para sacar de raíz la corrupción con la fuerza de la ley y de la honradez. Significa no conformarse con la mediocridad. Significa que creer que un cambio es posible para gobernar con honradez. Yo te animo a que vayas a las páginas, busque, y como hizo esa hermana que acaba de llamar, empieza a comunicarlo con la gente. Yo no te digo que votes a ciegas, yo te digo que te orientes, que busques información, mira el escenario, y si tú entiendes que de las 5 opciones nosotros no somos la mejor, pues vota por el criterio que tú tengas, pero sé justo en mirar las propuestas. Importante, mirar el historial, porque hay gente que son buenos proponiendo cosas y te hacen una plataforma de 1500 páginas, pero 40 años de historia nos enseñan que es mentira. Está lindo para el papel, pero nunca sucede. Es tiempo de un cambio. Wow. Esta es la primera vez. Tendremos oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. El tiempo se me ha ido a las millas esta mañana. Les agradezco mucho, licenciada. Gracias por estar aquí. Agradecida. Gracias a todos. Muchas bendiciones a ambos.